no podía decir la verdad. Si pronunciaba su apellido, estaría muerta antes del postre. Las familias Ferraro y Navarro habían estado enfrentadas durante medio siglo. Su padre había sido el jefe de los Ferraro hasta que los Navarro incendiaron su finca 10 años atrás. Se suponía que ella había muerto aquella noche. Mi abuela, dijo, improvisando con rapidez, era de un pueblo cerca de Prisi. Me crió, era muy exigente con la fruta. Don Alejandro la estudió con atención. Sus manos, su postura, su mirada. Prizzi, murmuró, mala sangre en Prizzi. Tomó de nuevo el tenedor, arrastró la gamba por la salsa y la llevó a la boca. Cerró los ojos. Tienes razón, dijo finalmente en voz baja. Es taroco. La edad me ha vuelto torpe. Abrió los ojos y miró a Mateo. La chica tiene la lengua antigua. ¿La oyes? Habla mejor que tú. Mateo no sonrió. Observaba a Lucía con un interés nuevo y peligroso. Ya no la miraba como a una camarera, sino como a un enigma que necesitaba resolver. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lucía, señor. Lucía, repitió él, saboreando el nombre. Ten cuidado, Lucía. La gente que sabe demasiado sobre nuestras raíces suele tener vidas cortas en esta ciudad. No sé nada, susurró ella. Solo de naranjas. Ya veremos. Mateo sacó del bolsillo interior de su chaqueta un clip dorado con billetes y dejó varios sobre la mesa. Por la lección de cítricos. Ahora vete. Lucía asintió, recogió la bandeja y retrocedió. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo. Al llegar a la puerta de la cocina, miró por encima del hombro. Mateo seguía observándola, el cuerpo girado en la silla, los ojos fijos en su figura que se alejaba. No lo sabía todo, pero sabía que ella mentía. Había sobrevivido al primer plato. Pero el plato fuerte aún estaba por servirse, y Lucía tuvo la terrible sensación de que esa noche ella formaba parte del menú. La cocina era un caos, pero para Lucía la verdadera tormenta rugía dentro de su pecho. Sus manos aún temblaban por el enfrentamiento con el don. Había cometido un desliz. 10 años escondiéndose, 10 años tiñéndose el cabello y vistiendo ropa discreta para no llamar la atención, y casi lo arruinaba todo por una naranja sanguina. Lucía, gritó Julián sacándola de sus pensamientos, la mesa 4 necesita reposición, y en el reservado el señor Mateo ha pedido otra botella. La reserva del 96, baja a la bodega ahora mismo. Ella asintió, agradecida por la excusa para desaparecer. Sí, señor. Atravesó la zona de fregaderos envuelta en vapor y descendió por la estrecha escalera de piedra que conducía a la bodega. Allí el aire era fresco y olía a tierra húmeda y madera envejecida. Reinaba el silencio. Era casi un santuario. Se dirigió a la sección italiana, pasando los dedos por las botellas cubiertas de polvo. Encontró la añada que buscaba. Era una botella pesada, cuyo valor superaba con creces su salario mensual. La sostuvo por el cuello y respiró hondo para serenarse. Solo tienes que terminar la noche, susurró. 1 hora más y podrás irte, volver a tu pequeño piso y no regresar jamás. Huyes rápido. La voz surgió desde las sombras junto a la escalera, grave, suave, más inquietante que la oscuridad misma. Lucía se giró bruscamente, abrazando la botella contra el pecho como si fuera un escudo. Mateo Navarro avanzó hacia la luz tenue de la única bombilla colgante. Se había quitado la chaqueta. La camisa blanca, ligeramente desabotonada en el cuello, dejaba ver la funda de cuero claro ajustada bajo su brazo izquierdo. Parecía un ángel caído. Hermoso y peligroso. Señor Navarro, murmuró ella, solo venía a buscar el vino. Lucía se quedó inmóvil. Acababa de abofetear al heredero del Imperio Navarro. Mateo miró su propia mano, luego volvió la vista hacia ella. Su expresión era imposible de descifrar. Durante un segundo Lucía pensó que iba a matarla allí mismo, en la penumbra de la bodega, pero en lugar de eso, una sonrisa lenta y oscura se dibujó en su rostro. Tienes carácter, susurró, me gusta. En ese instante, la pesada puerta de roble en lo alto de la escalera se abrió con violencia. La voz de Julián resonó hacia abajo. Señor Navarro, ¿todo bien? El don está pidiendo el vino. Mateo no apartó los ojos de Lucía. Ya vamos, respondió con calma. Retrocedió un paso, dándole espacio. Esto no ha terminado, Lucía. Sirve el vino.
pero no pienses que no estaré observando cada uno de tus movimientos. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Lucía se dejó caer contra el estante, las piernas incapaces de sostenerla. Sacó la cadena plateada de debajo del uniforme. De ella colgaba un anillo pequeño y pesado, con un escudo grabado, un león sosteniendo una rosa, el emblema de la familia Ferraro. Lo volvió a esconder con rapidez, tomó la botella y obligó a sus piernas a moverse. Regresaba a la guarida del león. Cuando volvió al reservado superior, el ambiente había cambiado, era más denso. Don Alejandro reía, una risa áspera y poco habitual, a algo que uno de sus capitanes acababa de decir. Ahora había 3 hombres más en la mesa. Lucía se acercó para descorchar la botella. Sus manos ya no temblaban. La adrenalina se había transformado en una concentración fría y precisa. Era un mecanismo de supervivencia que su padre le había enseñado. Cuando el lobo está en la puerta, no tiemblas. Afila el cuchillo. Sirvió una pequeña cantidad en la copa de Mateo. Él no miró el vino, la miró a ella. Asintió. Luego se volvió hacia el don. Mientras el líquido rojo y profundo llenaba la copa de don Alejandro, sus ojos recorrieron el salón por costumbre. Abajo, en el comedor principal, el servicio continuaba con aparente normalidad. Camareros iban y venían. Entonces lo vio. Un hombre solo en una mesa del rincón. Comía oso buco, pero no miraba el plato. Miraba el reloj. Llevaba un traje gris que le quedaba demasiado ajustado en el pecho. Demasiado voluminoso. Lucía frunció el ceño. Conocía los trajes. Su padre solo vestía a medida. Un pecho demasiado ancho significaba una prenda bajo la chaqueta. Un chaleco antibalas. Siguió sirviendo, pero su pulso se aceleró. Ignóralo, se dijo. No es tu problema. Que los Navarro mueran. Ellos mataron a tu familia. Se dispuso a apartarse. El hombre del traje gris se levantó. No caminó hacia la salida. Caminó hacia las escaleras que conducían al reservado. Metió la mano dentro de la chaqueta. Al mismo tiempo, Lucía percibió un destello desde la ventana alta del edificio de enfrente. Un reflejo breve, metálico. El brillo de una mira telescópica. El tiempo pareció ralentizarse. El hombre de las escaleras era una distracción. El verdadero peligro estaba afuera. Don Alejandro alzó la copa hacia sus labios. Estaba sentado justo frente a la ventana. Lucía no pensó, no calculó. Su cuerpo reaccionó por instinto, por el entrenamiento grabado en su infancia. Al suelo, gritó. La bandeja cayó. Las copas de cristal estallaron contra el suelo con un estruendo ensordecedor. En el mismo movimiento, se lanzó hacia la mesa. No empujó al don, era demasiado pesado. En su lugar, agarró el borde del pesado tablero de madera y lo levantó con una fuerza inesperada, volcándolo de lado justo cuando el vidrio de la ventana explotó tras ellos. El disparo resonó seco. Una bala de alta velocidad se incrustó en la mesa volcada, exactamente donde el pecho de don Alejandro había estado un segundo antes. Astillas de madera volaron por el aire. El caos estalló. «Francotirador», rugió Mateo, lanzándose sobre su padre y cubriéndolo tras la mesa caída. Los guardaespaldas desenfundaron sus armas de inmediato, recorriendo el salón con miradas letales. El hombre del traje gris en las escaleras sacó una metralleta, pero antes de que pudiera apuntar, uno de los capitanes del don le disparó 2 veces al pecho. El atacante cayó hacia atrás rodando por los escalones, gritando. Lucía estaba en el suelo, cubierta de vino y fragmentos de cristal. Jadeaba. Le zumbaban los oídos. Mateo protegía a su padre con el cuerpo. Alzó la vista. Sus ojos estaban desbordados de furia y alerta. Observó el agujero de bala en la mesa volcada. Luego miró a Lucía. Ella estaba encogida, con los brazos cubriéndose la cabeza. Los disparos cesaron. Desde el comedor inferior llegaban gritos. La gente corría hacia las salidas. «Despejado. Está despejado», gritó uno de los guardaespaldas mientras hablaba por el auricular. «El tirador está en la azotea norte. Envíen un equipo». Mateo se incorporó lentamente y ayudó a su padre a ponerse en pie. Don Alejandro estaba pálido, una mano apoyada sobre el pecho pero vivo. Miró la ventana destrozada, luego la mesa que le había salvado la vida. Después, ambos fijaron la vista en la camarera. Lucía bajó despacio los brazos. Intentó levantarse, pero las rodillas no le respondían.
Un fragmento de cristal le había abierto el antebrazo y la sangre empapaba la manga blanca. «Tú», dijo el don con voz ronca, señalándola con un dedo tembloroso. «¿Cómo lo supiste?» Lucía apenas podía respirar. La adrenalina se desvanecía y en su lugar llegaba el miedo. Había salvado al hombre que odiaba, y al hacerlo, se había delatado. Ninguna camarera reacciona así. Ninguna reconoce el reflejo de una mira telescópica. Vi el destello, balbuceó. Mateo avanzó entre los cristales rotos y la tomó del brazo ileso, obligándola a ponerse en pie. Ya no parecía enfadado, parecía impactado y desconfiado. «Has volcado una mesa maciza de más de 100 kilos», dijo con voz tensa, «y gritaste antes de que el vidrio estallara». «Fue suerte», mintió ella. «La suerte no se mueve así». Mateo miró a su padre. «Padre, tenemos que irnos. El coche está atrás. Nos la llevamos». «¿Qué?», exclamó Lucía intentando soltarse. «No. Déjenme. Le salvé». «Precisamente», respondió Mateo apretando la mano como una banda de hierro. «Salvaste al don. Eso significa que eres un ángel guardián, o que sabías que el atentado iba a ocurrir porque formabas parte de él». No fue así. «Lo discutiremos en casa», sentenció don Alejandro, recuperando la dureza de piedra en la voz. «Llévenla. Que no se aparte de vuestra vista». «No», gritó Lucía, forcejeando. Pero Mateo era demasiado fuerte. La arrastró hacia la salida de la cocina, rodeado por un círculo de guardaespaldas. Al irrumpir en el aire frío del callejón, Lucía comprendió que su vida como fantasma había terminado. Regresaba al mundo del que había huido. Y el mundo real era mucho más peligroso. El interior del vehículo blindado era un vacío de silencio, aislado del caos que quedaba atrás. Tras los cristales tintados, las luces de Madrid se deslizaban en manchas de neón. Dentro, el aire era espeso. Lucía permanecía pegada a la puerta lo más lejos posible de Mateo en el espacio reducido. El brazo le latía con un dolor sordo donde el cristal la había cortado, pero agradecía esa punzada. Era lo único que la mantenía anclada a la realidad. La adrenalina que le había permitido volcar la mesa y gritar órdenes al don se disipaba, dejando un temblor frío bajo la piel. Miró de reojo a Mateo. Él no la observaba. Miraba al frente, el perfil afilado bajo la luz intermitente de las farolas. Tecleaba con rapidez en un teléfono seguro. «Brecha en el perímetro. Aseguren la zona norte. Quiero nombres», murmuró antes de colgar. Después giró lentamente la cabeza. Sus ojos azul hielo se clavaron en los de ella. En la oscuridad del coche parecían casi grises, como nubes de tormenta. No dijo nada. Solo la observaba. Analizaba la subida y bajada de su pecho, la sangre que se secaba sobre el uniforme blanco, la tensión de sus manos cerradas en puños sobre el regazo. La estaba diseccionando con la mirada. «Estás manchando el cuero», dijo al fin. Su voz era plana, sin emoción. «Lo siento», susurró Lucía, cubriendo instintivamente el corte de su antebrazo. «Pagaré la limpieza». Una risa seca escapó de los labios de Mateo. «Acabas de salvar al jefe de una bala de francotirador, y te preocupa la tapicería. Eres un enigma, Lucía». El coche redujo la velocidad, y abandonó la autovía para internarse en un camino privado flanqueado por robles antiguos de troncos retorcidos. Atravesaron unas enormes puertas de hierro forjado, de varios metros de altura, coronadas por puntas que brillaban bajo los focos. Guardias armados patrullaban el perímetro. No era una casa. Era una fortaleza. Era la residencia Navarro. Un estremecimiento recorrió el estómago de Lucía. 10 años atrás se había prometido no volver a estar tan cerca del poder de esa familia. Había pasado una década borrándose a sí misma, convirtiéndose en sombra. Y ahora la llevaban al corazón del monstruo. El vehículo se detuvo sobre la grava frente a una mansión de piedra que parecía arrancada de alguna colina italiana y trasladada piedra a piedra. Las puertas principales se abrieron antes de que el motor se apagara. El jefe de seguridad abrió la puerta trasera. «Todo despejado, señor». Mateo salió primero. Luego tomó a Lucía por el brazo sano. Su agarre era firme, imposible de eludir. La ayudó a bajar al aire frío de la noche. Don Alejandro descendía del vehículo delantero, apoyado en un guardaespaldas, el rostro aún pálido, la mano sobre el pecho. El atentado lo había sacudido, pero sus ojos seguían alertas. «Que el médico vaya al ala oeste», ordenó Mateo al personal que se agolpaba en la entrada. «Que revisen su corazón».
Don Alejandro se detuvo en lo alto de los escalones y miró hacia atrás. Durante un segundo, la máscara del jefe temible se quebró, dejando ver a un hombre cansado. La chica, murmuró con voz áspera, trátala bien, Mateo. Sangró por nosotros. Sé lo que hago, padre, respondió él con tensión contenida. Adelante. Observaron al don desaparecer en el interior. En cuanto cruzó el umbral, el ambiente cambió. Mateo volvió la mirada hacia Lucía. El hijo protector se desvaneció. En su lugar quedó el heredero implacable. Ven conmigo. No esperó respuesta. La condujo a través del amplio vestíbulo, entre estatuas de mármol y cuadros de valor incalculable. La casa estaba en silencio, cargada de secretos. Los sirvientes vestidos de negro se apartaban con la cabeza baja. Nadie sostenía la mirada de Mateo cuando tenía esa expresión. Subieron una escalinata curva y recorrieron un pasillo tenuemente iluminado hasta que él abrió unas puertas dobles de madera oscura. Su despacho. El aire olía a tabaco caro, papel antiguo y aceite de armas. En la chimenea ardía un fuego que proyectaba sombras largas sobre las estanterías repletas de libros. Siéntate, indicó señalando un sillón de cuero frente al enorme escritorio. Lucía obedeció. Se sentía diminuta. Mateo fue hasta una mesa auxiliar y sirvió 2 copas de un licor ámbar en un decantador de cristal. Le tendió una. Bebe, te ayudará con el shock. Ella sostuvo el vaso con manos aún inestables y dio un sorbo. El líquido ardió en su garganta, pero el calor le recorrió el pecho y calmó el temblor. Mateo no se sentó. Se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los tobillos, dominando el espacio. Bebió con lentitud sin apartar los ojos de su rostro. Tengo un equipo tecnológico excelente, Lucía, comenzó con suavidad. La dulzura en su tono resultaba más inquietante que cualquier grito. Mientras estábamos en el coche, pedí que pasaran tu rostro por todas las bases de datos, continuó Mateo con voz suave. Policía Nacional, Europol, registros civiles, listas internacionales. El corazón de Lucía dio un vuelco. Dejó la copa sobre el escritorio por miedo a que se le resbalara. Mateo tomó una tableta y la encendió. La giró hacia ella. Lucía Morales, leyó con una ironía apenas disimulada. Nacida en Zaragoza. Documento emitido en 2018. Padres fallecidos en accidente de tráfico. Traslado a Madrid hace 3 años. Deslizó el dedo por la pantalla. Apareció un recuadro rojo con la palabra error. Es una falsificación excelente, admitió. El documento físico es impecable, pero la huella digital no existe. El número pertenece a una niña que murió siendo bebé. No hay registros escolares verificables. No hay partida de nacimiento auténtica. Dejó la tableta sobre el escritorio con un golpe seco. Luego se inclinó hacia ella y apoyó las manos en los brazos del sillón, encerrándola. Así que, susurró a escasos centímetros de su rostro, tú no eres Lucía Morales. Hablas el dialecto culto de las montañas sicilianas. Reconoces el reflejo de una mira telescópica, tienes reflejos de soldado, y trabajas como camarera en mi ciudad. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. ¿Quién te envió?, preguntó con un gruñido contenido. ¿Eres una asesina que se arrepintió en el último segundo? ¿Te mandaron los Romero? Dime la verdad y quizás salgas de aquí con vida. Lucía sostuvo su mirada. Vio sospecha y rabia, pero también algo más. Confusión. Él no lograba reconciliar a la camarera temblorosa con la mujer que había salvado a su padre. Ya no podía mentir. Si lo hacía, él lo sabría. Solo le quedaba una arma. La verdad. No soy una asesina, dijo con voz temblorosa pero clara. Y no trabajo para los Romero. Entonces, ¿quién eres? Lucía respiró hondo. Llevó la mano al cuello y sacó la cadena plateada de debajo del uniforme. El anillo pesado quedó suspendido girando a la luz del fuego. Los ojos de Mateo descendieron hacia el escudo. Se quedó inmóvil. Reconocía el emblema, un león sosteniendo una rosa. Ese anillo, murmuró. Extendió la mano y sus dedos rozaron la piel tibia de su cuello al tomar la sortija. La observó como si fuera algo venenoso. Era de mi padre, dijo Lucía en voz baja. Mateo levantó la vista. Su rostro perdió color, las piezas empezaban a encajar, y la imagen resultante era imposible. Ferraro, susurró. El apellido quedó suspendido en el aire. Me llamo Lucía Ferraro, confesó ella. Soy hija de Alessandro Ferraro. Mateo se apartó bruscamente, como si el anillo lo hubiera quemado. Se puso de pie y retrocedió hasta quedar tras el escritorio. Se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro.
Ferraro, repitió para sí, es imposible, incendiamos la finca hace 10 años, la noche de las cenizas. Todos murieron. El informe decía que no hubo supervivientes. Yo estaba en la bodega, respondió Lucía, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Tenía 13 años. Mi madre me escondió dentro de un tonel vacío. Escuché los disparos. Escuché los gritos. Escuché tu voz. Mateo se detuvo. La miró con horror creciente. Recordaba aquella noche, su iniciación. Tenía 18 años, y quería demostrarle a su padre que estaba listo. Él había encabezado el asalto. Él dio la orden de prender fuego a la casa principal. Eras la niña, dijo con voz hueca. Alessandro tenía una hija. Una niña de ojos color miel. Nunca encontramos el cuerpo. Salí cuando el humo se disipó, continuó Lucía, secándose las lágrimas. Tomé un autobús a la ciudad. Me corté el cabello. Cambié de nombre. Solo quería vivir. No buscaba venganza. Quería desaparecer. Mateo la miró de verdad por primera vez. No como una amenaza, sino como el resultado de sus propias decisiones. El peso de la culpa lo golpeó con violencia. Él había creado ese fantasma. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. Si eres una Ferraro, si sabes que fui yo quien destruyó a tu familia, ¿por qué salvaste a mi padre esta noche? ¿Por qué no salvaste? Lucía se puso en pie. Lucía caminó hacia la chimenea y se abrazó a sí misma, como si el calor no fuera suficiente para sostenerla. Cuando vi el punto rojo sobre su pecho, no vi al hombre que destruyó mi mundo, dijo en voz baja pero firme. Vi a un anciano a punto de morir de forma cobarde. Y mi padre me enseñó que no hay honor en un disparo traicionero. Se volvió hacia Mateo. Sus ojos ardían. Yo no soy como tú. No mato por poder. Lo salvé porque era lo correcto, aunque te odie por lo que me arrebataste. El despacho quedó en silencio. Solo el crepitar del fuego llenaba el aire. Mateo la miraba como hipnotizado. Estaba en el centro de su territorio, confesando ser la heredera de la familia enemiga, y aún así mantenía la cabeza más alta que cualquier reina. El odio que debería sentir no apareció, tampoco el deber inculcado de exterminar el linaje Ferraro. En su lugar, surgió una admiración intensa, ardiente, mezclada con algo más oscuro. Cruzó la habitación en 3 pasos largos y se detuvo frente a ella. ¿Eres consciente?, dijo en voz baja y peligrosa, de que al decir esto has firmado tu sentencia de muerte. Si mi padre descubre que una Ferraro está bajo su techo, terminará lo que empezó. Lo sé, susurró Lucía, ¿vas a decírselo? Mateo bajó la mirada hacia el brazo herido, hacia la sangre que había derramado por su familia. Luego observó sus labios, entreabiertos entre el miedo y el desafío. Alzó la mano lentamente y la apoyó en su mejilla. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. La mano le tembló apenas. Debería hacerlo, murmuró. Es mi deber. Lucía contuvo la respiración. El contacto era eléctrico, peligroso, y aún así, era lo único que la sostenía. Pero te debo una vida, añadió él con la mirada ensombrecida. Una vida por otra. Salvaste al rey, el príncipe te salvará a ti. Apoyó la frente contra la de ella. Esta noche sigues siendo Lucía, la camarera. Estás bajo mi protección. Construiré una jaula de oro si es necesario, pequeña loba, y compadezco a quien intente tocarte. ¿Y mañana?, susurró ella. Mañana, respondió él rozando apenas sus labios, veremos cómo mantenerte con vida en una casa llena de asesinos. De pronto, la puerta de madera tembló bajo un golpe violento. Un puño golpeó con fuerza. Mateo. La voz de don Alejandro resonó desde el pasillo, cargada de autoridad. Abre la puerta. Quiero agradecer personalmente a la chica. ¿Por qué está cerrada? Mateo se apartó de inmediato. El momento se desvaneció. Miró a Lucía con urgencia. Ni una palabra, susurró, sujetándola por los hombros. Si hablas el dialecto, si muestras el orgullo de los Ferraro, estamos muertos. ¿Lo entiendes? Ella asintió, aterrada. Mateo se ajustó la chaqueta, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Antes de girar el pomo, la miró una última vez con advertencia desesperada. La puerta se abrió. Don Alejandro Navarro llenó el umbral, ya no llevaba bastón. La adrenalina parecía haber borrado su edad, dejando solo al estratega implacable que había conquistado el poder décadas atrás. Así que, dijo avanzando un paso. Sus ojos se movieron de Mateo a Lucía, evaluando la distancia entre ellos, la tensión en el aire,
la forma casi imperceptible en que su hijo se colocaba delante de ella. La chica que vuelca mesas. Lucía bajó la mirada, su corazón golpeaba el pecho como un pájaro atrapado. «Mírame», ordenó el don. Ella alzó el mentón, obligó a sus ojos a encontrarse con los del hombre que había ordenado la destrucción de su hogar. Necesitó toda su fuerza para que el odio no asomara en su mirada. «Tienes buenos reflejos», dijo don Alejandro acercándose hasta quedar a apenas un paso de ella. «Demasiado buenos para una camarera que sirve agua. Hablas el dialecto culto. Y ahora te encuentro bebiendo mi mejor brandy en el despacho privado de mi hijo». Se volvió hacia Mateo. «¿Quién es en realidad?» Mateo no se inmutó. «Es la mujer que te salvó la vida, padre, eso es lo que es». Don Alejandro entrecerró los ojos. «Eso es lo que hizo. No lo que es. Tengo enemigos, Mateo. Enemigos capaces de colocar a una muchacha hermosa en mi camino para ganarse mi confianza y luego clavarme un cuchillo mientras duermo». «Si hubiera querido verlo muerto», dijo Lucía con voz clara y fría, «habría dejado que la bala lo alcanzara. No habría volcado una mesa de 100 kilos». Don Alejandro la miró fijamente. Luego, una risa seca y perturbadora escapó de su garganta. «Tiene carácter. Bien». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. El jefe de seguridad entró pálido, con una tableta en la mano. «Don Alejandro, hemos rastreado el teléfono del tirador, el que abatieron en las escaleras». Mateo reaccionó al instante. «¿Quién lo envió? ¿Los rusos? ¿Alguna tríada?» «No, señor», respondió el hombre, tragando saliva. «No fue una familia rival. Los mensajes procedían de dentro de nuestra red. Estaban autorizados con una identidad verificada». El silencio fue absoluto. «Una traición interna». «¿Quién?», susurró don Alejandro con un tono que helaba la sangre. El jefe de seguridad dudó. «Fue el capo Vittorio el carnicero». Mateo maldijo en voz baja. Vittorio estaba a nuestro lado. Él disparó al hombre en las escaleras. Lo hizo para silenciarlo. Intervino Lucía. Los tres hombres la miraron. Lucía dio un paso adelante, la mente funcionando con rapidez. Piénsenlo, el hombre de las escaleras era una distracción. Llevaba un arma automática pero no disparó. Su función era atraer el fuego mientras el francotirador en la azotea hacía el trabajo. Cuando el disparo falló, Vittorio tuvo que eliminarlo antes de que pudiera hablar. Es un procedimiento clásico de limpieza. Mateo la observó, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Lógica», respondió ella con rapidez. «Es lo único que encaja». El rostro de don Alejandro se tornó violáceo. Vittorio había sido su mano derecha durante 2 décadas. «Tráiganmelo», dijo en un susurro gélido. «Vivo». «No podemos, señor. Se marchó hace 10 minutos. Dijo que iba a asegurar el perímetro. Ha desaparecido. Y se llevó los códigos de acceso. Va a vaciar las cuentas», concluyó Mateo llevándose la mano a la cintura. «Tenemos que bloquear los bancos. Necesitamos la clave maestra». «Está en la caja fuerte», dijo don Alejandro. Pero esta mañana Vittorio cambió la secuencia digital con la excusa de actualizar la seguridad. «Estamos bloqueados». La tensión se transformó en pánico. Si Vittorio drenaba las cuentas en el extranjero, el imperio navarro se derrumbaría en cuestión de horas. Quedarían expuestos, debilitados. «Enséñenme», dijo Lucía. «¿Qué?», respondió Mateo. «El sistema. Muéstrenme el bloqueo. ¿Es una secuencia cifrada?» «Es un código dinámico basado en historia siciliana», explicó don Alejandro. «Vittorio sabía que me apasiona. Se burló de mí con ello». Mateo tomó el portátil del escritorio y lo giró hacia ella. En la pantalla aparecía una bóveda digital cerrada. El acceso dependía de un acertijo en italiano. «¿Qué corre bajo los limoneros?», murmuró Mateo. «Agua, sangre, raíces. Lo hemos probado todo». «Nos quedan 3 intentos antes de que el sistema borre las cuentas», añadió el jefe de seguridad. «No es agua», dijo Lucía en voz baja. Fijó la vista en la pantalla. Conocía que el acertijo no era solo historia. Era una referencia a los túneles secretos usados por las antiguas familias durante los levantamientos del siglo XIX. Era una prueba de linaje. Vittorio era arrogante. Creía que los Navarro habían olvidado sus raíces. «Muévanse», dijo Lucía apartando al jefe de seguridad. «Confíen en mí». Tecleó una sola palabra. «Lombra». «La sombra». Presionó Enter. La pantalla parpadeó en rojo, luego en verde. «Acceso concedido».
Era una expresión concreta que las antiguas familias utilizaban para referirse a los túneles subterráneos empleados durante los levantamientos del siglo XIX. Era una prueba. Una prueba que solo alguien de sangre antigua podía conocer. Vittorio había sido arrogante. Creyó que los Navarro habían olvidado sus raíces. «Muévanse», dijo Lucía apartando al jefe de seguridad. «Si fallas, lo perdemos todo», advirtió Mateo, con la mano suspendida sobre su hombro. «Confía en mí», susurró ella. Tecleó la respuesta. No escribió sangre ni agua, escribió la sombra. Presionó la tecla. La pantalla parpadeó en rojo, luego en verde. Acceso concedido. El aire salió de los pulmones de todos como un vendaval contenido. «Detengan las transferencias», ordenó Lucía, moviendo los dedos con rapidez. «Congelen las cuentas, bloqueen a Vittorio». Una última tecla. Hecho. Retrocedió un paso, levemente temblorosa. Don Alejandro miró la pantalla y luego a ella. Se acercó, sus botas resonando sobre la alfombra. Le tomó el rostro con manos ásperas. «Me salvaste la vida», murmuró, «y ahora has salvado mi imperio, Lombra». Solo la sangre antigua conoce ese acertijo. La observó con atención, buscando la verdad. Lucía supo que estaba cerca de descubrirla. Sabía que no era una simple camarera. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo, suave y peligroso. Lucía abrió la boca para mentir, pero Mateo intervino. «Es mía», declaró. Su voz fue absoluta. La apartó del contacto de su padre y rodeó su cintura con el brazo, atrayéndola contra su cuerpo. «Está bajo mi protección, padre. Se queda aquí. Se queda conmigo. Y nadie, ni tú ni Vittorio ni los fantasmas del pasado, la tocará». Don Alejandro observó a su hijo. Vio en sus ojos un fuego que no veía desde hacía años. El muchacho había desaparecido. Estaba naciendo un rey. Sonrió, esta vez de verdad. «Un rey necesita una reina», dijo, «y esta tiene garras». Se volvió hacia el jefe de seguridad. «Moviliza a los hombres. Encuentren a Vittorio, quemen todo lo que le pertenezca. Esta noche vamos a la guerra». Salió del despacho. La puerta se cerró con un clic seco. Lucía se apoyó contra Mateo cuando la tensión finalmente la venció. Él la sostuvo y la sentó con facilidad sobre el borde del escritorio. «Conocías el acertijo», murmuró él, colocándose entre sus rodillas, las manos apoyadas con firmeza en sus muslos. «¿Cómo?» «Mi padre me lo enseñó», respondió ella en voz baja. «Siempre decía que nunca olvidara de dónde venía. La sombra siempre está ahí». Mateo apartó un mechón de cabello de su frente. «Estás a salvo ahora, Lucía Ferraro. No tienes que esconderte más». «¿Y tu padre?», preguntó ella. «Si lo descubre, que lo descubra», respondió con fiereza. «No me importa tu apellido. Eres la única persona auténtica en esta ciudad, la única en la que confío». Se inclinó hacia ella. Sus labios quedaron a un suspiro de distancia. El aire entre ambos vibraba con peligro, historia y deseo contenido. «Salvaste al rey», murmuró. «Déjame salvarte a ti». Lucía cerró los ojos. Durante 10 años había huido. Durante 10 años había vivido sola entre sombras. Cuando Mateo la besó, un beso que sabía a brandy y promesas, comprendió que ya no estaba huyendo. Había regresado al centro del poder. Y la camarera invisible desapareció para siempre. Todo el restaurante contuvo el aliento. Don Alejandro Navarro, el hombre más temido del crimen organizado en Madrid, acababa de humillar públicamente a la tímida camarera Lucía por un error que no había cometido. Pensó que era frágil. Pensó que no era nadie. Se equivocaba. En lugar de bajar la cabeza y disculparse, Lucía lo miró directamente a los ojos y lo corrigió. No en castellano, sino en un antiguo dialecto siciliano casi olvidado. Una lengua áspera que llevaba medio siglo sin escucharse en los círculos del poder. El aire se volvió glacial. La mano del don quedó suspendida a medio camino de la pistola oculta bajo su chaqueta. En ese instante comprendió que aquella muchacha no era una simple camarera. Era un fantasma de un pasado que había intentado enterrar. Y quizá la única persona capaz de salvarle la vida. La cocina de Il Fiorentino, el restaurante italiano más ostentoso del barrio de Salamanca, olía a trufa blanca, carne sellada y pánico puro. Si esos cubiertos no brillan como un espejo, me aseguraré personalmente de que no vuelvan a trabajar en esta ciudad. Julián, el jefe de sala, estaba al borde del colapso. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda mientras alternaba la mirada entre el reloj y la entrada acordonada con terciopelo. Eran las 7:55 de la tarde.
5 minutos. Lucía se ajustó el delantal sin levantar la cabeza. Odiaba noches como aquella. A sus 23 años había perfeccionado el arte de ser invisible. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño tirante que le tensaba el cuero cabelludo y unas gafas que no necesitaba. Una barrera entre sus ojos color miel, y las miradas inquisitivas de los tiburones financieros que frecuentaban el lugar. Lucía, hoy te encargas del agua. Con gas, sin gas y hielo. Nada más. No hablas si no te hablan, no los miras a los ojos, no respiras más alto de la cuenta. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Quién viene? Julián la miró como si hubiera preguntado algo absurdo. La familia Navarro, don Alejandro y su hijo Mateo. Han reservado todo el salón superior. La cuenta superará los 200.000 euros. Si derramas una sola gota de agua mineral, no volverás a trabajar en Madrid. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Los Navarro. Incluso entre los fogones se pronunciaba el apellido en voz baja. Controlaban constructoras, puertos y a más de un político influyente. Pero eso era solo la superficie. Debajo latía el puño de hierro que gobernaba el AMPA. Entendido, susurró ella. Regresó a la estación de pulido. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de cristal. No temblaba por miedo. Temblaba porque aquel apellido despertaba recuerdos que llevaba 10 años intentando enterrar. Una terraza bañada por el sol en la costa siciliana, árboles de limonero. Una noche de fuego y sangre que le arrebató la vida que conocía. Mantén la cabeza baja, se repitió. Eres solo Lucía, una camarera, nadie. ¿Estás bien?, murmuró Diego, el segundo chef, mirándola con preocupación. Estoy bien, respondió ella con una sonrisa débil. Julián está más nervioso de lo normal. Es por los Navarro, dijo Diego en voz baja mientras vigilaba una sartén. Dicen que don Alejandro está de mal humor. Un negocio en Buenos Aires salió mal, perdió una fortuna, y cuando pierde, alguien paga. Lucía no respondió. Se limitó a frotar la copa hasta que el cristal chirrió bajo sus dedos. Las pesadas puertas de roble se abrieron y el aire pareció ser absorbido hacia el comedor. El silencio cayó sobre la cocina, incluso el chisporroteo de las sartenes se apagó. Ya están aquí, en fila, todos. No caminaron, avanzaron como depredadores. 6 hombres entraron en Il Fiorentino, 4 eran guardaespaldas, muros de músculo enfundados en trajes impecables, sus miradas eran frías y calculadoras. Pero los 2 hombres del centro absorbían toda la atención. Mateo Navarro era alto, elegante en su traje azul oscuro, con una presencia firme y silenciosa. No miraba al personal, analizaba salidas, ángulos y distancias, era el heredero. Y luego estaba don Alejandro, apoyado en un bastón rematado en plata. Su rostro, surcado por líneas profundas, parecía tallado en piedra. Sus ojos oscuros no expresaban nada, y al mismo tiempo, lo decían todo. Julián casi se inclinó hasta el suelo. Don Alejandro, señor Mateo, es un honor recibirlos. El don no respondió. Golpeó suavemente el mármol con el bastón. El vino. Mateo avanzó medio paso detrás de su padre y dejó que sus ojos recorrieran la fila de empleados. Cuando su mirada se posó en Lucía, ella sintió una descarga eléctrica. Bajó la vista de inmediato. Espera, dijo él con voz baja pero firme. El grupo se detuvo. Mateo se acercó y la observó con detenimiento. Ella servirá. Julián palideció. Es muy discreta, señor. Mateo la examinó con atención. Está temblando. Lo siento, susurró Lucía. Don Alejandro la miró con indiferencia. ¿Tiene manos? ¿Sabe servir sin romper nada? Sí, señor. El don aspiró levemente el aire. Sin perfume. Bien. Vamos a cenar. Se volvió y avanzó hacia el reservado. Mateo permaneció un instante más frente a ella. Se inclinó apenas, lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. No cometas errores, mi padre no es conocido por su indulgencia. Después la dejó allí, con las piernas convertidas en agua, la noche apenas comenzaba. Llevaban auriculares discretos y recorrían el salón con miradas vacías, frías como las de un tiburón antes del ataque. Sin embargo, los 2 hombres del centro absorbían toda la luz de la estancia. A la izquierda estaba Mateo Navarro, alto, imponente, con hombros amplios que llenaban su traje azul marino hecho a medida con una elegancia casi depredadora. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con pulcritud, y la línea firme de su mandíbula parecía esculpida en piedra.
No miraba al personal alineado contra la pared. Miraba a través de ellos, evaluando salidas, distancias, ángulos. Era el ejecutor. El heredero. Bajo la chaqueta perfectamente entallada, el contorno de un arma descansaba contra sus costillas. Y luego, estaba don Alejandro. Mayor, cercano a los 70, apoyado con firmeza en un bastón de ébano rematado con una cabeza de león de plata. Vestía un traje gris carbón de 3 piezas y un abrigo largo de cachemira que caía sobre sus hombros como una capa. Su rostro era un mapa de batallas ganadas a un precio alto, surcado por líneas profundas alrededor de una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Sus ojos oscuros, semicubiertos por párpados pesados, resultaban inquietantes. Julián se inclinó tanto que casi golpeó el mostrador de recepción. Don Alejandro, señor Mateo, es el honor de nuestra vida recibirlos en Il Fiorentino. Su mesa está lista. El don ni siquiera lo miró. Golpeó el mármol con el bastón. El vino. Su voz sonó áspera, como grava arrastrándose sobre piedra. ¿Consiguieron la cosecha del 82? Sí, por supuesto, don Alejandro, respondió Julián con voz temblorosa. Llegó esta mañana desde Sicilia. Especialmente para usted. Lleva 2 horas decantando. El don emitió un gruñido apenas perceptible, y comenzó a avanzar hacia el reservado superior. Cojeaba levemente, pero cada paso conservaba dignidad y autoridad. Mateo caminaba medio paso detrás, y por primera vez sus ojos azul hielo recorrieron la fila del personal. Cuando su mirada se detuvo en Lucía, ella sintió una descarga que le atravesó el cuerpo. Bajó la vista de inmediato, fijándola en los zapatos impecablemente lustrados de él. No podía permitir que la viera. No de verdad. Era solo parte del decorado. Espera, dijo Mateo. Su voz era suave, un barítono profundo pero afilado como un látigo. El séquito se detuvo. Julián quedó paralizado. Sí, señor Mateo. Mateo se acercó a la fila de camareros y se detuvo frente a Pablo, el jefe de sala, un hombre orgulloso de su supuesta herencia italiana, aunque había nacido en Valencia y aprendido el idioma en aplicaciones móviles. Tú, dijo Mateo mirándolo fijamente, nos servirás esta noche. Sí, señor, respondió Pablo inflando el pecho, soy el jefe de sala. Hueles a nervios, comentó Mateo con calma, y a colonia barata. Mi padre tiene migraña. Si te inclinas sobre él con ese olor, perderá el apetito. Y si pierde el apetito, yo me molesto. Pablo se puso rojo. Lo siento, señor, es una fragancia importada. Desaparece de mi vista. Mateo lo apartó con un leve gesto de la mano. Pablo retrocedió hacia la cocina, visiblemente humillado. Julián miró alrededor con creciente desesperación. Necesitaba a alguien discreto, silencioso, sin perfume, que no intentara entablar conversación con el don. Sus ojos se posaron en la figura menuda al final de la fila. Lucía, susurró con urgencia. Ella levantó la cabeza de golpe. No, por favor. Da un paso al frente, ordenó Julián, tomándola del brazo, y colocándola frente a los 2 hombres. Ella es Lucía. Es muy discreta, les atenderá esta noche. Mateo bajó la mirada hacia ella. Lucía se sintió diminuta a su lado. Él estudió su rostro con detenimiento, entrecerrando ligeramente los ojos, como si analizara cada rasgo en busca de una fisura. Ella contuvo la respiración. El corazón le golpeaba el pecho como un pájaro atrapado. Está temblando, observó Mateo con frialdad. Lo siento, susurró Lucía apenas audible. Don Alejandro se volvió lentamente, apoyándose en el bastón. Miró a Lucía con ojos cansados, casi aburridos. ¿Tiene manos? ¿Sabe servir vino sin dejar caer la botella? Sí, señor, respondió ella, obligando a su voz a mantenerse firme. Puedo hacerlo. El don la observó durante un segundo largo e incómodo, luego aspiró levemente el aire cerca de ella. Jabón, sin perfume. Bien, vamos a cenar. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras hacia el reservado. Mateo permaneció un instante más. Se inclinó apenas hacia Lucía y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. No cometas errores. Mi padre no es conocido por su indulgencia. Después siguió a su padre, dejando a Lucía en el vestíbulo con las piernas convertidas en gelatina. ¿A qué esperas?, siseó Julián, empujándole una pesada bandeja de plata en las manos. El antipasto. Vamos. El reservado superior estaba iluminado tenuemente y dominaba el comedor principal como un balcón real. La mesa estaba vestida con manteles blancos impecables, cubiertos de plata maciza,
y una botella de la cosecha del 82 cuyo precio equivalía al de un coche pequeño. Lucía se movía como un fantasma. Depositó la cesta de pan, una focaccia casera con romero y sal gruesa, sin hacer el menor ruido. Sirvió el agua con gas y giró la muñeca con precisión al final para evitar que cayera una sola gota. En las esquinas del balcón, los guardaespaldas vigilaban de espaldas al interior. En la mesa solo estaban el don y Mateo. La tensión entre padre e hijo era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. La obra del puerto de Valencia está paralizada, dijo Mateo mientras partía un trozo de pan sin llevárselo a la boca. Los sindicatos piden un 5% más. Dales 2, gruñó don Alejandro sin apartar la vista de su copa, y rompe las rodillas del representante que pidió 5, que recuerden quién asfaltó ese muelle. Es arriesgado, padre, las autoridades están observando de cerca a los líderes sindicales. No te pago para que me hables de riesgos, espetó el don, y sus ojos brillaron con un destello de ira. Te pago para que los manejes. Te has vuelto blando últimamente, desde lo de Londres. La mandíbula de Mateo se tensó. No soy blando. Soy prudente. No es lo mismo. Lucía se acercó con el primer plato. Era un carpaccio de gambas rojas con reducción de naranja sanguina y polvo de hinojo. La obra maestra del chef. Depositó los platos con cuidado. Carpaccio de gambas rojas, señor, murmuró. Don Alejandro observó el plato. Tomó el tenedor y pinchó con desconfianza una de las delicadas gambas crudas. Probó un pequeño bocado, masticó despacio. El silencio fue absoluto. Mateo miraba a su padre. Lucía dio un paso atrás y entrelazó las manos a la espalda. De pronto, el don escupió el bocado en la servilleta y la arrojó sobre la mesa. Basura. Lucía se estremeció. Padre, suspiró Mateo. Es uno de los mejores restaurantes de mariscos de la ciudad. Falso, respondió el don, alzando la voz. Lo llaman siciliano. Las gambas están frías, muertas. ¿Y la naranja? Demasiado dulce. Es un caramelo. No es una sanguina de las laderas del Etna. Es fruta de invernadero. Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar la vajilla. Estoy harto de esta ciudad, harto de gente falsa y comida falsa. Que venga el chef. Padre, por favor, dijo Mateo en tono bajo y advertencia, no montes una escena esta noche. Haré una escena si me da la gana. El don giró su furia hacia Lucía. Tú. Ella dio un paso adelante con el corazón en la garganta. Sí, don Alejandro. Llévate esto. Es un insulto. Dile al chef que no sabe distinguir una naranja sanguina de una común. Lucía extendió la mano hacia el plato pero se detuvo. Observó la reducción brillante que cubría las gambas, conocía ese aroma, conocía ese color profundo. No era una naranja cualquiera. No era un engaño. Era Taroko, la reina de las naranjas, cultivada en suelo volcánico durante el invierno. Rara, costosa, perfecta. El chef no se había equivocado. El que se equivocaba era el don, pero decirle a un jefe como don Alejandro que estaba equivocado era una misión suicida. He dicho que te lo lleves, ladró él. Lucía inhaló despacio. Una calma extraña descendió sobre ella. La calma de quien ya no tiene nada que perder. No podía permitir que el chef fuera despedido, o algo peor, por haber servido la perfección. Y más allá de eso, su sangre, su herencia, se sentían ofendidas por aquella ignorancia disfrazada de soberbia. Con respeto, señor, dijo. Su voz era baja, pero firme. Mateo alzó la vista, sorprendido de que estuviera hablando. Las gambas son de Mazara del Vallo, continuó Lucía. Y la naranja no es dulce porque sea un caramelo. Es dulce porque es una taroko recogida a finales de enero. La tierra volcánica de la ladera oriental del Etna le da ese amargor final, ese toque profundo que permanece en el paladar. El silencio fue absoluto. Don Alejandro giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban abiertos, no por ira sino por algo más cercano al asombro. Lucía ya no hablaba en castellano. Sin darse cuenta, había cambiado de lengua. No era el italiano estándar aprendido en libros, sino un dialecto antiguo, áspero, nacido en las montañas del interior de Sicilia. Una lengua que cortaba las palabras y hacía rodar las r's desde lo más profundo de la garganta. ¿Qué has dicho?, susurró el don, y su voz tembló. Lucía llevó la mano a la boca. Se había delatado.
Mateo la observaba con intensidad, calculador. Reconocía el sonido, aunque no dominara por completo el dialecto, era la lengua de su abuelo. Lo siento, balbuceó ella volviendo al castellano. Solo quería decir que el chef ha usado buenos ingredientes, me lo llevo enseguida. No, ordenó don Alejandro, alzando la mano para detenerla, repítelo, en ese dialecto. Se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro. ¿Dónde aprendiste la lengua de las montañas? Eres una camarera en Madrid, pareces una estudiante. ¿Cómo sabes distinguir el sabor de una taroco de la ladera oriental? Lucía tragó saliva.